José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el lunes 18 de abril. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes a ti y a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción está a cargo de Charlie Pérez y de Juan Carlos Martínez. La coordinación de entrevistas es de Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general, y también le queremos dar las gracias a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Te tenemos todas las noticias y todas las voces. Porque el que decide a quién le compra y a cómo le compra y a quién le vende y a cómo le vende es la Comisión Federal de Electricidad. Y eso aquí en China se llama un monopolio público. Y los monopolios, sean públicos o privados, son nefastos para la población. Por favor. Vienen a decir que defienden la Constitución, pero defiende solamente la parte que les conviene. Y nosotros siempre saldremos bien evaluados y ustedes estarán en el basurero de la historia desde un lugar donde nunca debieron salir. Porque los ciudadanos le dieron la espalda al presidente y decidieron que no querían que modificara la Constitución. No se hagan los sorprendidos. A pesar de las amenazas, incluso de muerte, aquí estoy, de frente a la nación. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto. Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. Se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Fue una sesión, la de ayer domingo, histórica. Se prolongó 11 horas. La oposición, los partidos integrados por Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano votaron en contra de aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República. Fueron esos votos, 223, los que evitaron que Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo lograran los 334 votos necesarios para conseguir la mayoría calificada que hubiera convertido en un asunto de cambio constitucional el tema de la ley eléctrica. El dictamen en materia eléctrica, le digo, no logró lo que se necesitaba. Al Pleno de San Lázaro acudieron 498 diputados y diputadas, con ausencia de la perredista Laura Lynn Fernández Piña, quien pidió licencia para competir por la gubernatura del estado de Quintana Roo y no tiene suplente. También estuvo ausente la morenista María Guadalupe Chavira. Con este nivel de asistencia, repito, 498 de 500 legisladores, Morena y sus aliados requerían 55 diputados más para avalar la primera de las 3 reformas constitucionales que impulsará el Ejecutivo en la mitad de su sexenio. Maru Rojas tiene la crónica. Este domingo, nada de resurrección. Murió por primera ocasión en el Congreso mexicano una iniciativa de reforma constitucional enviada por un presidente. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada.
En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Con una asistencia histórica, 498, por una diputada de Morena que estuvo 12 horas de sesión y al momento de la votación estaba en la enfermería, Guadalupe Chavira, y la diputada del PRD que con licencia contiende por Quintana Roo y nunca registró suplente, pero de mayor valor ante lo disciplinado de los votos, Rocío Alexis Gamiño del Partido Ecologista no le importó recibir regaño de su coordinador, votó en contra, como por primera vez en este sexenio lo hicieron la oposición, toda unida, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y sin ninguna inasistencia, luego de una semana de incertidumbre porque se citó para esta votación desde el martes y el lunes ya pernoctaban los opositores que repitieron la estrategia este sábado de gloria. Con los dichos de la diputada Margarita Zavala, la Consejería Jurídica resolvió no haber conflicto de interés. Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas, por favor, presidente. Morena así usó la amenaza y bajas acusaciones que no venían al caso contra las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz, a las que pretendían obligar a no votar por tener conflicto de interés, lo que ocasionó receso y reunión de la Junta de Coordinación Política. Ahí no hubo apoyo ni del PT ni del Verde a Morena, solo lograron un exhorto a que se excusaran, lo que ni la panista Margarita Zavala ni Edna Díaz del PRD, acusada de cabildear con italianos, aceptaron. A pesar de las amenazas, incluso de muerte, aquí estoy, de frente a la nación, con las convicciones más firmes que nunca. No me van a callar, no nos van a callar. Hoy es un día histórico. No fueron las únicas amenazadas. Durante la sesión de ayer, varias legisladoras de oposición denunciaron desde su curul haber recibido amenazas personales del vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, para que se abstuvieran de votar en contra o verían las consecuencias. Estaban desesperados. En el caso de la priista Lorena Piñón, ni la advertencia de poner fin a su iniciativa para prohibir doble remolque sirvió. No la amedrentaron y los votos lo demostraron. También los oradores, unos más realistas y directos que otros, de las consecuencias de aprobar la iniciativa del presidente que daba todo el poder, no a una paraestatal, sino a un hombre, y así el símil que hacía el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana. Poner a Drácula al frente del banco de sangre, se lo va a chupar todo. Una persona de la calaña de Bartlett, así de corrupto y con sus antecedentes, se lo va a chupar absolutamente todo. Entonces, mañana, cuando el presidente les pida cuentas de por qué no pasó su reforma eléctrica, recuérdenle que estuvieron gritando tonterías, recuérdenle que se estuvieron riendo, que se estuvieron burlando, pero que no tuvieron la madurez política para sentarse a hablar con la oposición. PT, que en los hechos y discursos sabían con la batalla perdida, advertían con las mismas premisas, serán la iniciativa eléctrica del presidente en materia de litio, replicará en la ley minera que llegó esta misma noche de domingo a San Lázaro. Es el excoordinador de los diputados federales del PT, Pedro Vázquez. Por su importancia, no se otorgarán concesiones sobre litio y demás minerales estratégicos necesarios. La exploración y extracción y explotación de los minerales serán siempre para el país, priorizando el beneficio para toda la población. Se trata de una ley secundaria que se votará sin problemas con la dispensa de todo trámite, pero no se pueden ganar todas las batallas. Sí la advertencia de la oposición, que así como votaron en contra de esta reforma eléctrica, lo harán en la electoral y la concerniente a la Guardia Nacional. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. La crónica de Maro Rojas de este largo domingo ayer, en el que finalmente terminó electrocutada la iniciativa presidencial de reforma a la ley de la industria eléctrica, la llamada y temida ley Bartlett. ¿Qué pasó por la mañana? Temprano, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República no dudó
en acusar a los legisladores de los partidos de oposición por haber frenado su reforma eléctrica. Les llamó vendepatrias, los acusó de haber traicionado al país, de defender a empresas extranjeras que roban y respaldan el saqueo. Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. A propósito, el presidente López Obrador dijo que las empresas y los fondos de inversión que dominan al mundo ambicionan el petróleo en la industria eléctrica de México. Ante el freno, López Obrador declaró este lunes que fue un acto de traición a México. Además, arremetió contra los priistas llamándolos paleros de los panistas. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge con la revolución, ¿sí? Ahora de palero del PAN. Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. Esta mañana con mi compañero el periodista Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, Jesús Zambrano, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, que votó junto con el PRI y con el PAN en contra de la iniciativa de ley eléctrica, dijo que el presidente de la República está echando espuma por la boca. Se demostró que sí hay oposición, que sí hay coalición opositora, que seguimos actuando juntos y lo de ayer nos consolida mirando hacia el 24. Esta es la realidad y esto es lo que al presidente López Obrador lo tiene encabronado, hay que decirlo con todas sus letras, y está echando espuma por la boca, por calificándonos de traidores. Oye, híjole, asimilándonos, semejándonos con Maximiliano, ya el disque gran historiador y escritor del libro de historia, sabe perfectamente que eso solamente se puede decir porque se distorsionan los hechos históricos, como ha estado distorsionando la realidad mexicana. Él vive allí encerrado en una burbuja de cristal, allí en Palacio Nacional, y piensa que todo está muy bien cuando el país se está hundiendo. Detuvimos el deterioro de México el día de ayer con estas reformas. Esto dijo Jesús Zambrano. También habló Dante Delgado Ranauro, dirigente del Movimiento Ciudadano, del partido Movimiento Ciudadano. Dijo que López Obrador tiene un desvarío emocional. Creo que se acreditó que las iniciativas de reforma constitucional y el proceso legislativo obliga a establecer acuerdos previos a su envío, porque no se trata de posicionar solamente la visión que pueda tener un solo hombre, sino de construir los consensos necesarios para que el país avance, y de eso se trata. Esa es la visión que tiene el Movimiento Ciudadano. Lo que sucede es que los que no estamos de acuerdo con las ocurrencias que él tiene, siempre somos descalificados, y quienes lo respaldan son presa de indulgencia por parte de él, y consecuentemente procura los calificativos más extraños y desproporcionados que se le pueden brindar a cualquier ciudadano que antes había sido denostado por él mismo. Entonces, la contradicción personal que el presidente anticipa, desde mi punto de vista, un verdadero desvarío emocional. El Partido Acción Nacional, a través de Marco Cortés, su dirigente,
dijo que el voto de los partidos de oposición se mantendrá unido contra la amenaza autoritaria y de regresión. El año pasado tomamos la decisión de conformar una coalición legislativa sin precedentes ante la amenaza de regresión, ante la amenaza autoritaria, ante la amenaza de controlar al INE, al Tribunal Electoral, de desaparecer el INAI, el INEGI, de todo aquello que genera contrapeso o equilibrio, o controlarlo el gobierno o desaparecerlo. Y tomamos la decisión de ir a una coalición escuchando a la sociedad que nos pedía no dividan el voto opositor, súmense porque hoy México lo necesita. Y ayer, mi querido Ciro, ganamos el debate y ganamos la votación porque no hubo mayoría calificada. Con la presencia de nuestros 113 legisladores, de 113 que somos en Acción Nacional, hicimos valer la coalición legislativa, porque ya en conjunto tuvimos 223 votos que impidieron que avanzara esta contrarreforma regresiva, destructiva y contaminante. Todo esto dijo Marco Cortés también al periodista Ciro Gómez Leiva. Más adelante tendremos a Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, en los mismos términos, y en contrapeso también lo que dirá o lo que ha dicho Mario Delgado, dirigente de Morena, quien asegura que su movimiento está muy fuerte y que sigue avanzando en la transformación del país. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionada insistentemente como aspirante a la presidencia de la República por Morena, está pidiendo votar en las próximas elecciones contra traidores que rechazaron la reforma eléctrica. Que hay diputados y diputadas que no piensan en la nación, que no piensan en el futuro de México, que lo que están pensando es en las empresas transnacionales, en sus propios beneficios. Y la próxima vez que votemos, la próxima vez que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria. De ese tamaño es la decisión que se tomó el día de ayer. Esto respecto a la votación que finalmente no permitió convertir en constitucional cambios a artículos de la Carta Magna relacionadas con la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica. Lo que sí pasó, pero como cuchillo en mantequilla, es la ley del litio. Los diputados la han aprobado ya en lo general. Maru Rojas, ¿en qué va? Tengo entendido que la oposición está ausente de este tema. Adelante, Maru, nuevamente, gracias, te escuchamos. Pepe, hacía referencia de casi mediodía, 11 horas, 12 horas que duró ayer la sesión, pero 1 hora de incertidumbre. 3 horas y media les bastó a los diputados federales de Morena, PT, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano para mandar esta iniciativa ya aprobada al Senado de la República. Como tú verás, el pleno ya está vacío, se concluyó la sesión que inició a las 2 de la tarde, antes de las 5:30, y ya se envió al Senado de la República esta reforma a la ley minera, que es una ley secundaria y que únicamente lo que hace es poner en el papel que la extracción, producción y todo lo que tenga que ver con el litio es propiedad de la nación. No intervienen ni privados, ni particulares, ni extranjeros, mucho menos, por supuesto. Hubo una reserva aprobada que tiene que ver, porque venía en la redacción, que la extracción de litio será responsabilidad regulatoria del instituto creado para ello, pero como no hay ningún instituto creado para ello, solamente se corrigió esa parte, nada más se hace referencia al artículo que lo refiere, que se apeguen a las instrucciones del artículo que lo refiere, pero no hay ninguna institución, ningún nuevo organismo creado para ello, porque pues fue en fast track esta iniciativa que llegó ayer a las 10 de la noche, hoy por la mañana, y fue motivo de que citara aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 líderes nacionales de PRI, PAN, PRD, con sus coordinadores parlamentarios, a advertir que la Alianza Va por México no es solo electoral ni legislativa, que van a detener la reforma electoral, van a detener la reforma en materia de Guardia Nacional, pero por lo pronto hoy presentaban moción suspensiva para este asunto del litio. Nosotros vamos a presentar, para empezar, una moción suspensiva
porque evidentemente incumple, para empezar, con las 24 horas que se deben de tener de anticipación para circular un dictamen. No quisieron darnos a conocer ese dictamen, e independientemente de su fondo y contenido, están mal si creen que en la oposición nosotros vamos a responder al antojo, al capricho y al horario que ellos quieran. Fueron solamente dos los puntos en la orden del día. El que los diputados federales de Morena, del PRI, el diputado que fue el Judas en la pasada aprobación, se pasara a Morena, y un diputado del Verde Ecologista que se fue a Movimiento Ciudadano. Esos dos enroques y la aprobación, los únicos 2 puntos en la orden del día. Se presentó la moción suspensiva. Al no aceptarla, PRI, PAN, PRD abandonaron el salón de sesiones. Movimiento Ciudadano se quedó a votarla porque tienen una iniciativa en el Senado que pretenden sumarla a esta del presidente cuando llegue al Senado, y si no votaban a favor, pues no era enviada al Senado de la República. Amalia García sí cuestionaba, como lo hizo Salomón Chertorivsky, por qué la prontitud y la prisa. Así lo dijo. Debe abrir espacio para conducir la presencia de la iniciativa privada en la misma, pero con un compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo de nuestro país, en un ambiente en que no contribuya con el calentamiento global ni con la depredación, no con la política extractivista, es que solicitamos, estando a favor del contenido y el fondo de esta iniciativa, que se abra el espacio en comisiones para poder fortalecerla. Se le dispensaron todos los trámites, no se abrió el espacio en ninguna comisión, se votó a favor 298 votos a favor, 197 en contra de PRI, PAN, PRD, y de inmediato el voto en lo particular, y ya salió al Senado de la República Morena, en voz del diputado Torruco, así también lo celebraba. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo de México y que con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez García. El día de ayer, 17 de abril del año 2022, el pueblo de México fue testigo, una vez más, de quienes estamos a favor del pueblo de México y quienes están en contra de los intereses de la nación. Hoy es un nuevo comienzo, un día para volver a encender la luz de la esperanza. Reconocen entonces, Pepe, que esa luz se apagó. Vamos a estar pendientes de las únicas 4 sesiones que faltan a este periodo ordinario de sesiones. Gracias, Maru, por este reporte, y gracias por la cobertura, excelente cobertura de la larga jornada de ayer, más de 11, casi 12 horas, para el asunto del rechazo a la iniciativa de la reforma a la ley de la industria eléctrica, la ley Bartlett. Que estés bien, Maru, que te vaya bien. Buenas tardes. Estamos pendientes. Buenas tardes. Claro que sí, estamos pendientes. Vamos a una pausa breve. Regresamos con José Luis Arévalo y las noticias importantes en pocas palabras. JOS 53 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le tengo más información en pocas palabras. Le cuento que este fin de semana, el sábado 16 de abril, Rosario Ibarra de Piedra falleció la mañana de ese día en la ciudad de Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la activista Rosario Ibarra de Piedra, considerada un referente de la búsqueda de hijos desaparecidos en México. Doña Rosario, todo nuestro cariño a doña Rosario, una mujer extraordinaria, una heroína, aunque a ella no le gustaría que se le llamara de esa manera, pero como ella era respetuosa de la libertad, pues yo lo puedo decir. Es una pérdida, es una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos en la historia de nuestro país. Sigue la búsqueda a nivel nacional de la joven Devani. Policías y autoridades resguardan el exterior de la empresa transportista a donde presuntamente ingresó Devani después de acudir a una reunión en una quinta del municipio de Escobedo. En tanto, el presunto involucrado en el asesinato de María Fernanda Contreras fue vinculado a proceso. Detienen en la Ciudad de México
a el michoacano refugado del penal de Tula el 1 de diciembre del año pasado con ayuda de autos bomba. Multihomicidas de Tultepec, quienes asesinaron a una familia dentro de su domicilio, confiesan haber matado a los niños, ellos dijeron, porque los vieron y temían que los reconocieran. Hasta ahora son 9 las personas detenidas por estos hechos. Ya inició la vacunación masiva contra el COVID en unidades médicas públicas del país. Sin requisitos previos ni citas, las unidades médicas aplican las dosis de la farmacéutica AstraZeneca. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Día 54 de la bitácora de guerra. Ucrania está advirtiendo de una gran ofensiva rusa en el este, mientras se decide el destino de Mariupol, en tanto que otras ciudades son asediadas como Kharkov y Leópolis. A su vez, el Papa habla de una guerra salvaje y cruel. Y también le comento que el Banco Mundial recortó su pronóstico para la expansión económica mundial de este año debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y también planea movilizar un paquete de financiamiento más grande que la respuesta de COVID-19 para que las naciones enfrenten varias crisis resultantes y en curso. La institución con sede en Washington redujo su estimación de crecimiento global en 2022 a 3.2%, desde una predicción de enero de 4.1%, así lo informó el presidente de esta organización, David Malpass, a los periodistas que estaban presentes en una llamada. Gracias, José Luis Arévalo. Son noticias importantes en pocas palabras. Importante también es poder hablar en este momento con Mario Delgado. Él es el presidente nacional de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Mario, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista de lo ocurrido ayer, justamente cuando finalmente no pasó. Fue desechada, fue fundida, fue tumbada la iniciativa del presidente de la República para reformar artículos de la Constitución que se refieren a la ley de la industria eléctrica. Gracias, Mario, por aceptar la llamada. No, al contrario, gracias a ti, Pepe, por esta oportunidad de hablar con tu amplísimo auditorio. Hoy el presidente estaba muy enojado, estaba furioso. Ya habló de los que votaron en contra, los diputados de los partidos PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y les llamó traidores a México. En fin, tú anuncias que los vas a exhibir. ¿De qué manera los vas a exhibir? Dijiste como traidores. ¿Te parece que la diferencia de opiniones parlamentarias es motivo como para calificar a mexicanos como tú y como yo de traidores a la patria? Pues en esta ocasión sí, Pepe, por el contenido de la reforma. La soberanía pues tiene que ver justamente con el patriotismo. Queremos ser un país soberano, y por ello el presidente envió una iniciativa para garantizar nuestra soberanía en el sector eléctrico. Se trataba de eso, por eso era una batalla tan importante e histórica. Tú y yo celebramos nuestra infancia el 18 de marzo como el Día de la Expropiación Petrolera. También recordamos la hazaña de López Mateos en el caso del sector eléctrico, y justamente cuando la expropiación petrolera es lo que lanza a México en el mundo como una nación soberana, independiente, irrumpiendo además en un contexto complicado por las guerras mundiales. Entonces, claro que la soberanía tiene que ver con estar del lado de nuestro país, máxime si lo que estaba en disputa es fortalecer a nuestra Comisión Federal de Electricidad o hacerle el favor a las empresas transnacionales, a los extranjeros. Por eso nuestro punto de vista es que pues ayer quienes no acompañaron esta reforma pues le dieron la espalda a México y con ello traicionaron a la patria. Ahora, esto de exhibirlos... Pero esto es motivo... Se respeta y fue un proceso legislativo, así son los procesos legislativos, se requieren tener mayorías, ¿no? Claro, no se claro, te entiendo muy bien, pero permíteme preguntarte, Mario Delgado, si la propuesta es tan buena, tan magnífica para el país, ¿por qué no lograron convencer a los diputados de la oposición? ¿Qué hay detrás desde tu punto de vista? ¿Qué intereses hay detrás
de la actitud que tuvo en bloque, cosa inédita, por cierto, la unión entre PAN, PRI y PRD por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro? Pues habría que preguntárselo a ellos, Pepe, porque ayer cuando menos en tribuna no dieron ningún argumento de peso que haya dicho, bueno, esta es la gran diferencia con el proyecto del presidente. Hoy decía el presidente que lo que no suena lógico suena metálico. También vimos cabilderos de empresas transnacionales sentadas en las curules de los diputados de oposición. Creo que esa es la explicación que ellos le tienen que dar a México, más allá de la retórica, más allá de que muchas veces se vuelven muy los argumentos políticos se vuelven a veces muy maniqueos, pues sí van a tener que explicar pues también a las siguientes generaciones, porque es un acto histórico lo de ayer. ¿Por qué decidieron? Pero es una traición a la patria. Es una traición a la patria por el contenido de la iniciativa, lo que representa. Imagínate hoy lo del litio, Pepe. Si el litio es fundamental para la transición energética en México y en el mundo, es el mineral más utilizado ahora para almacenar energías, para las baterías, todos los coches eléctricos pues, son baterías que utilizan litio. ¿Y quién se va a oponer a que sea un patrimonio del Estado mexicano? Que el beneficio de esto que dicen que es el petróleo del futuro y la riqueza que pueda generar, pues en favor de las y los mexicanos. Ahí está el ejemplo del caso del petróleo. ¿Cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuántos hospitales se han construido gracias a los recursos del petróleo? No. Todo esto lo dices por no reconocer que falló la capacidad de negociación y en lugar de negociación hubo coacción, hubo amenazas para aquellos que estaban molestos con el presidente. No faltó capacidad de negociación, porque entiendo que es la primera reforma constitucional que no logra el presidente de la República. Antes, 28 reformas, artículos de la Constitución se lograron cuando la Cámara de origen era el Senado. Esa es la primera que tiene como origen la Cámara de Diputados. ¿No le falló a tu gente la capacidad de negociación? No, Pepe, perdóname, acuérdate que yo fui el coordinador de los diputados y no tiene que ver con el origen de las cámaras. No, yo vi una bancada absolutamente dispuesta a negociar. Hicieron un parlamento abierto. A ver, Pepe, esta ha sido la reforma más publicitada, más debatida, dada a conocer, que yo recuerde. Los diputados hicieron más de 500 asambleas, foros a lo largo y ancho del país. Se hizo el parlamento abierto. De 12 propuestas que presentó la oposición, 9 fueron tomadas en cuenta por nuestra mayoría, pero era más que eso, Pepe. No, realmente la oposición nunca buscó el cómo sí fortalecer nuestra soberanía en el sector eléctrico. Estaban más dominados por favorecer los intereses de los extranjeros. No creo que haya dices que ahora los vas a de capacidad política, porque ahora no hacemos negociaciones como se hicieron en el pasado. Pepe, si eso fue lo que falló, aceptamos que fallamos, pero nosotros no compramos votos, nosotros no metimos a San Lázaro maletas de dinero. No hubo coacción tampoco por parte del gobierno para tratar de intimidar a la oposición. Vivimos ahora en una democracia. Mario Delgado, estás anunciando que vas a realizar una campaña nacional informativa para exhibir a los diputados de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a difundir sus rostros, sus nombres? Lo digo de manera muy respetuosa, ¿no? Que la gente sepa el nombre y apellido de los diputados que decidieron votar en contra. Eso es todo. Digo yo, si tú eres diputado y estás seguro de lo que hiciste, pues tú defiendes tu postura en lo público y en lo privado. No creo que eso les afecte o les incomode. Pero sí tenemos un pueblo muy informado, muy politizado. Claro, tienen ustedes preocupación de el debate. Tienen ustedes preocupación. Hubo récord de audiencia. Cada quien va por su lado, Mario, contigo. Cada quien va por su lado. Yo te quiero preguntar si va a tener esto impacto en las elecciones que habrá dentro de 2 meses, el 5 de junio, en 6 estados de la República. Para Morena me refiero.
que sí, Pepe. Estoy seguro que sí, porque ahora con qué cara van a hacer campaña en esta coalición. O sea, es un grupo de partidos pues que decidieron darle la espalda al pueblo de México. Pues cómo te van a proponer querer gobernar ahora un estado. Pues yo creo que ahí cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Pepe, nosotros apostamos a que tenemos ya un pueblo muy informado, muy politizado, que pues les va a dar la espalda ahora en estas elecciones. Nosotros vamos por 6 de 6, como dijimos desde el principio, y ahora sentimos pues muy fortalecido a nuestro movimiento, que esto pues nos va a ayudar, sin duda, en lo electoral. No demostró Morena y aliados, no demostraron que más que politizado o radicalizado, se han fanatizado para servir a quien más manda en Palacio. No, Pepe, ahí están las propuestas del grupo Tendió la Mano, 9 de 12 puntos, pues así son las negociaciones políticas, no siempre se puede todo. Obviamente estas propuestas serán respetando la columna vertebral de la propuesta del presidente, y no quisieron avanzar en lo más mínimo. Bueno, hoy te lo demuestran una vez más con el tema del litio. Pues seguramente estas empresas a las que no les convenía la reforma, pues tampoco les conviene que el Estado mexicano sea propietario de este mineral. Pues Mario, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Debe ser un día hoy pues para lamer heridas, ¿no? Pues no, Pepe, porque estamos en una lucha, y esa es la historia de nuestro país, la lucha por la soberanía. Tuvimos una fiesta democrática el pasado 10 de abril que fue la soberanía popular, es decir, la revocación de mandato, la democracia participativa que el pueblo de México inauguró y cambió nuestra democracia para siempre. De aquí en adelante todos los presidentes van a tener que mandar obedeciendo al pueblo. Y ayer vimos un capítulo más de la batalla por la soberanía energética, que pues esto va a seguir hacia adelante. Pero es finalmente la disputa de dos proyectos de nación. Aquellos, y ha sido siempre la historia de México, aquellos conservadores que han querido entregarle nuestra nación a los extranjeros, y quienes estamos luchando por construir nuestra patria soberana e independiente. ¿Ya hablaste finalmente, Mario? ¿Ya hablaste con el presidente de la República luego de lo ocurrido anoche? No, hoy no. Hablamos ya. Ahora sí que cada quien sabe lo que nos toca hacer, y en esa batalla estamos. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, Pepe. Saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Nos permite una pausa. Ha dicho, los voy a exhibir a todos, los que votaron en contra, porque son traidores, y lo reitero, son traidores a la patria. Vámonos a una pausa breve, volvemos con más información. Su opinión es importante. Twitter, @José Cart. Y dígame usted, ¿qué tal le va de calor? Pues aquí le tenemos malas noticias. Va a seguir y cada vez va a estar peor. La entrada del Frente Frío número 43 podría provocar algunos chubascos. Podría. Y esto, por supuesto, bajaría un poco la temperatura, pero el pronóstico es que va a seguir haciendo mucho calor, salvo la mejor opinión del meteorólogo de Grupo Fórmula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal la onda de calor con temperaturas elevadas por arriba de 35 grados centígrados en la mayor parte del territorio nacional, arriba de 30 grados en Aguascalientes, Tlaxcala y la Ciudad de México? Para el día de hoy, el desarrollo de un sistema de nubes de tormenta eléctrica con el riesgo de granizo y fuertes vientos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes. Para la Ciudad de México, de 31 a 32 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica. Monterrey, 29 grados centígrados también con probabilidad de tormenta eléctrica. Seguiremos informando en los pasos de Grupo Fórmula. Gracias Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, como siempre puntual. Juan Antonio Jiménez, la Corte desestima una impugnación de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, en contra de la ley de la industria eléctrica. Tú tienes los datos y te escuchamos con atención.
Gracias, Pepe, y como bien lo señalas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica al determinar que dichos preceptos no producen un principio de afectación o agravio en la esfera de competencia de dicho organismo constitucional autónomo y, por tanto, carece de interés legítimo para promover. En su escrito, el órgano regulador argumentó que la norma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad, además de que se le genera una afectación al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector. No obstante, una mayoría de 6 ministros consideraron que la COFECE carece de interés legítimo para impugnar la legislación toda vez que no hay una afectación a sus atribuciones. Al respecto, el ministro Jorge Pardo puntualizó que darle la razón a la comisión implicaría abrirle la puerta para que contravierta cualquier tipo de ley. Bajo el argumento de que viene a defender el principio de competencia económica en las actividades de generación y comercialización de la energía eléctrica, desnaturalizaría el objeto del presente medio de control constitucional. De considerarse así, como se propone, cualquier modificación a una ley que incidiera de alguna forma en la competencia económica en cualquier sector sería susceptible de ser impugnado por la COFECE, lo que desde mi punto de vista no es acertado. Por su parte, el ministro Javier Lainez Potisek destacó que la COFECE sí tiene interés legítimo para combatir la norma. Me parece que un interés legítimo sí lo tiene, porque en el momento en que ejerce unas atribuciones en mercado abierto, no hablo de otro tipo de mercados, pero en mercado abierto, pues le tocará precisamente sancionar y llevar a cabo las investigaciones sobre barreras a la competencia y al libre comercio. Si el legislador ya consideró o permitió estas barreras, entrando a fondo, eso ya lo veremos, ¿no? Pero lógicamente se está afectando, hay un principio de afectación. Para este martes, el Pleno de la Suprema Corte discutirá la controversia constitucional que promovió el gobierno de Colima contra la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, la ministra Loreto Ortiz ha propuesto declarar infundado dicho medio de control constitucional. Pepe, el reporte. Completo, Juan Antonio, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. ¿Y qué dice a todo esto el Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula del sector privado? ¿Qué dicen los empresarios? Jenny Valencia, tú tienes la información. ¿Cómo te va? Adelante, buenas tardes. El sector empresarial reconoció a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, logrando desecharla. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la CONCAMIN aplaudieron a los legisladores que actuaron con gran responsabilidad en contra de una reforma que afirman afectaba a las familias, al medio ambiente y a la competitividad. El sector patronal reconoció que les preocupa que una vez desechada la reforma del presidente, se pretenda seguir impulsando maniobras desde el gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos. Por ello, la iniciativa privada llamó de nueva cuenta a que se respete la ley. Al lograr la oposición en la Cámara de Diputados desechar la reforma constitucional en materia eléctrica con su voto, el sector empresarial reiteró su compromiso con los mexicanos y las futuras generaciones para garantizar energía suficiente, barata, limpia para combatir el cambio climático y lograr que la economía crezca. El Consejo Coordinador Empresarial expresó su interés en trabajar para impulsar condiciones que incentiven la inversión, la innovación y la competencia en la economía, siempre bajo un marco legal claro, transparente y confiable, priorizando siempre el bienestar de las familias mexicanas. La Coparmex reconoció el trabajo de los legisladores de oposición que se mantuvieron firmes a pesar de las presiones y los chantajes desde el poder, privilegiando el principal objetivo de buscar el beneficio para México. Afirmó que al no aprobarse esta reforma, ganó México. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Pues sí, eso es lo que opinan los empresarios a través del Consejo Cúpula de la iniciativa privada, es el Consejo Coordinador Empresarial, que finalmente los diputados de los partidos de oposición a Morena y sus aliados,
Partido del Trabajo y Partido Verde, pues provocaron un cortocircuito que electrocutó a la iniciativa del presidente y también que electrocutó a la Cuarta Transformación. Tenemos el contacto en este momento, el enlace con el doctor José Antonio Crespo, analista político en su espacio, para comentar su lectura del rechazo que hubo ayer de la iniciativa presidencial de la ley de la industria eléctrica, la mal llamada ley Bartlett. ¿Cómo estás, José Antonio? Un saludo muy cordial. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues mira, realmente lo que pasó ayer sí es muy importante porque la reforma eléctrica de López Obrador era uno de sus principales ejes de la Cuarta Transformación. Recordemos que él tiene todo este discurso de Lázaro Cárdenas, la soberanía nacional, Adolfo López Mateos, por lo cual siempre estuvo en contra de la reforma de Peña Nieto y él ofreció y prometió que la iba a cambiar en los términos en que estaba antes de Peña Nieto. Y es lo que intentó. Lo que pasa es que el año pasado en la elección nacional, aunque Morena dijo que ellos ganaron, pues sí, ganaron en la mayoría de los estados, pero no ganaron en el Congreso, porque aunque a final de cuentas tuvieron una mayoría absoluta, no tuvieron la mayoría calificada. Al contrario, esta coalición de partidos de oposición que fue tan criticada, que fue tan menospreciada, de PRI, PAN, PRD, pues logró quitarles 55 o alrededor de 50 y tantos diputados al grupo oficialista, al bloque oficialista, y con eso quedaron bastante lejos de la mayoría calificada. Por eso lo que se especulaba después de esa elección es si el PRI estaría dispuesto a participar con Morena, en cuyo caso pues ya Morena y López Obrador podrían hacer lo que quisieran con la Constitución, pero a final de cuentas el PRI decidió seguir con la oposición y ahí están los resultados de lo que fue llamado el voto útil el año pasado, es decir, votar por la coalición opositora, no por el PRI o el PAN, no por sus legados, que son muy cuestionables, sino para poner un freno a López Obrador y a su partido, y ayer se vio el primer resultado, que es muy importante, porque esta reforma sí era muy importante para López Obrador. Y por otro lado, Pepe, pues le da a la oposición una prueba más de que juntos pueden hacer muchas cosas. Esto seguramente será un incentivo para buscar también en coalición ir a las próximas elecciones estatales, pues a ver si se ponen de acuerdo, porque no es lo mismo de un estado para otro, pero para buscar también ir en coalición en el 2024. ¿Cómo lees tú lo ocurrido ayer en la discusión, en el debate? ¿Tú crees que los opositores a la Cuarta Transformación son traidores a la patria o simplemente dieron muestra de lo que debe de ser un diálogo, un debate parlamentario? Es decir, danos la lectura porque sí es importante. Sí, por supuesto. Mira, realmente ayer el debate pues casi no fue debate, fueron puros insultos, intercambios de descalificaciones. Hubo 2 o 3 diputados que dijeron cosas, que dieron argumentos de un lado y del otro, pero muy pocos. Casi todos los demás nada más era un griterío, acusaciones, traidores a la patria, ustedes van en retroceso. Lo que pasa es que ya no se habían puesto de acuerdo y entonces simplemente se dio el debate de mutuas acusaciones y la votación ya se sabía cómo iba a ser, ya se sabía que iba a perder Morena, que no iba a conseguir los votos de mayoría calificada, pero de eso a decir que quienes se oponen a una reforma constitucional que no les convence es traición a la patria, pues evidentemente es el desahogo que tiene Morena. Se va a agarrar de ahí para tratar de convencer a los ciudadanos que realmente los opositores son traidores a la patria, pero eso lo van a creer solamente sus devotos, los devotos de López Obrador, los que de todas maneras no iban a votar jamás por el PRI y el PAN. Todos los demás, me imagino yo, no creemos que eso sea traición a la patria. No viene especificado en el Código Penal de lo que es traición a la patria. Simplemente no se pusieron de acuerdo, simplemente no hubo la disposición a negociar por parte de López Obrador. Ojalá que se hubieran puesto de acuerdo en una mejor reforma eléctrica de la que hay actualmente, pero sin llegar a los extremos de la que propuso López Obrador. Entonces el país habría salido ganando con algo mejor de lo que tenemos, pero sin retornarnos a
a los 60 o a los 50. Al no ponerse de acuerdo, pues entonces surgió lo que pasó ayer. Seguimos con la misma reforma, que efectivamente podría ser perfectible, pero no hubo la voluntad de Morena ni de López Obrador a sentarse a oír a los expertos, porque dicen, hubo parlamentos de especialistas, pero no les hicieron caso en nada, no movieron una coma en Morena de la iniciativa que les mandó el presidente. Entonces, al no poderse poner de acuerdo, pues simplemente se echó para abajo esta ley, y repito, es un gran golpe para López Obrador, porque era uno de sus principales promesas de campaña, Pepe. Muchas gracias, José Antonio, por tu comentario, como siempre. Hasta luego, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas noches ya, José Antonio Crespo, colaborador, analista en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Hagamos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Tenemos el parte de guerra de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Ya van 54 días de iniciada la invasión rusa sobre el territorio. Todas las noticias, todas las voces. Hace un momento Maru Rojas nos comunicó desde la Cámara de Diputados que ya quedó aprobada en lo general, con ausencia de los partidos de oposición, la reforma correspondiente a la ley minera, la ley que nacionaliza el litio. Esta iniciativa fue enviada anoche mismo, 10 de la noche, cuando estaba el fragor de la batalla por la reforma a la ley eléctrica. En ese momento se envió desde Presidencia de la República la iniciativa con la instrucción de que se tratara hoy de manera pronta y expedita este tema. Pues se aprobó la propuesta de reforma a la ley minera, fue votada, le digo en lo general, y no recibió ningún freno, ya está todo. Esto lo reiteró el presidente de la República en la mañana. Dijo, no se preocupen los traidores, estamos blindados, ahí les va la ley minera. Pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio, así de claro, y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Bueno, pues vamos a preguntarle a Gonzalo Monroy, él es director general de GMC, empresa de consultora especializada en el sector energético mexicano, con visión desde luego internacional. Pues, ¿qué es el litio? ¿Para qué sirve el litio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un metal estratégico? En fin, Gonzalo, antes que nada un saludo y un agradecimiento por aceptar la invitación para explicarnos esto del litio con claridad. Claro que sí, Pepe, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, ¿no? Más bien el gusto es nuestro para escuchar lo que puedas decirnos respecto a la envergadura o la importancia que puede tener este cambio a la ley minera que implica la nacionalización de la industria del litio. Por supuesto, pues mira, empezaría diciendo de que no hay nacionalización alguna. Bueno. Esto simplemente ya está en el artículo 27 constitucional, en el párrafo 4. Está prácticamente desde 1917. Todo mineral, todo metal en el subsuelo es de la nación mexicana, así que no se está nacionalizando nada. De lo que se trata es de reservar para el Estado, crear un nuevo monopolio estatal para el desarrollo del litio. Y ahí entramos a qué es el litio y para qué sirve, por qué es tanto el interés, por qué se le ha llamado incluso el petróleo blanco. Bueno, el litio es un elemento esencial para todo lo que es la industria de cuarta generación. Por ejemplo, para las baterías de los autos eléctricos, almacenamiento de electricidad a gran escala, y lo vemos en cosas tan comunes como los celulares, las baterías de las computadoras, ya ahí lo vemos. Hay un elemento muy importante que mencionar, Pepe, y tiene que ver con que la extracción, sí, no hay mayor ciencia con respecto a lo que se hace con el oro, con la plata, pero para alcanzar la pureza química necesaria para hacer este elemento clave en las industrias de nueva generación, requieren procesos de pureza química que no son de licencia, que no son justamente que los podemos desarrollar en el corto plazo y que requieren decenas de miles de millones de dólares. Esa parte es muy importante mencionarla, Pepe, por una razón. El gobierno mexicano no tiene absolutamente ningún plan para desarrollar el litio. El litio es simplemente una ocurrencia del presidente para salvar el fracaso que tuvo su ley eléctrica.
Es decir, es un blindaje del presidente de la República simplemente para contestarle a aquellos que aprobaron, más bien que no estuvieron a favor, pues, de reformar la Constitución en materia de ley eléctrica. Pues ahí les mandó esta ley del litio, que bien le llamas el petróleo blanco. Es un metal muy ligero, que lo mismo sirve como medicamento que para fabricar aviones. Es correcto, efectivamente, Pepe, y hay que llamarlo así, es un premio de consolación. Se logró que le aprobaran algo al presidente, y también hay que decirlo, incluso en ese proceso legislativo que se dio hoy de hecho ni siquiera se mandó a las comisiones para su estudio, prácticamente se rechazó cualquier iniciativa, cualquier reserva, incluso Movimiento Ciudadano votó a favor, y todas las pretensiones que tenían de modificar o de ayudar a tener una mejor ley fueron prácticamente desechadas. Hoy vimos la necedad del presidente López Obrador a través de sus legisladores, de sus aliados que tienen en la Cámara de Diputados. Pero una cosa muy importante que mencionar, Pepe, y por qué estoy diciendo que es una ocurrencia: no hay ninguna palabra de litio, no hay ninguna referencia ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco en la Estrategia Nacional de Energía. Es más, para temas más recientes, no aparece como un desarrollo o un elemento en el plan de negocios de Pemex o de la CFE. Esto también no asegura que vaya a ser, o el presidente hoy en la mañana mencionaba que sería una empresa nueva estatal, y quizá, yo siempre lo he dicho, los que pintamos algunas canas, nos acordaremos a finales de los 70s cuando se sacó esta idea de Uromex, cuando México iba a desarrollar uranio y formar parte de los países nucleares en la plena Guerra Fría. Lo hay que recordarlo, fue una pésima idea, se perdieron en ese momento miles de millones de pesos por la inflación y simplemente no se hizo nada. En ese caso es algo muy similar, Pepe. ¿Tú crees que va por el camino? Porque Bolivia, entiendo que hace algunos años, no muchos, serán 12, 14 años, nacionalizó el tema del litio. ¿Cómo le fue a Bolivia? Tienen reservas, pero la producción que tiene Bolivia es prácticamente nula. Ese es el problema. En cambio, su vecino, Chile, ellos sí lo tuvieron una parte donde entendieron que una asociación entre el Estado y el sector privado lo tiene. Hoy Chile es de los top 5 de países del mundo en términos de producción. Y eso también es importante mencionarlo, Pepe. Hoy México no tiene reservas de litio, tenemos recursos prospectivos. Llevarlo de este punto potencial, de esta promesa, de ese potencial a una reserva requiere mucho trabajo y requiere muchas inversiones. Y por desgracia sabemos que México no está creciendo a la velocidad que todos quisiéramos. La economía está menguante, estamos viendo la cantidad de subsidios que damos en electricidad, pero también en combustibles como la gasolina, y el dinero, por desgracia, parece ser que no crece en los árboles. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con el rechazo a la reforma eléctrica? Definitivamente en la parte eléctrica pierde el presidente y pierde todo el oficialismo. Y también pierde obviamente Manuel Bartlett y la CFE. ¿Quiénes ganan? Gana la oposición, gana el medio ambiente, gana la ciudadanía. Una ciudadanía que se vio, yo diría, extremadamente activa, exigiendo a los diputados de su elección, sean a favor o en contra del dictamen, que estuvieran presentes, que decidieran y que mostraran una determinación. Yo creo que el mejor ejemplo de esta activación política de los ciudadanos fue que tuvimos 0 abstenciones, o estaban a favor o estaban en contra. Entonces, finalmente, esta idea de decir que será de explotación exclusiva para las industrias del gobierno, del Estado, la explotación de litio, es una ocurrencia para compensar lo que pasó ayer con la ley eléctrica. Ya lo tenía guardado el presidente. Da la impresión de que ya sabía por dónde venía, que no iba a pasar su reforma eléctrica. Totalmente cierto, Pepe. Eso el presidente ya lo sabía y te lo puedo adelantar. Desde marzo se veía que el presidente no tenía los números. Y por desgracia, hay que decirlo y decirlo con bastante claridad, la reforma no pasó por la necedad y la arrogancia del presidente. Vimos propuestas que sacó Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, el propio Revolucionario Institucional, que fueron desechadas prácticamente por Morena, que en algún momento lo dijo el presidente mismo, no le cambiarían una coma. Esta arrogancia y esta falta de compromiso, de negociación política, pues simplemente destinó su reforma, la más importante probablemente de su sexenio, simplemente a ser desechada de manera unánime. Pues muchas gracias, Gonzalo Monroy. Gracias por ayudarnos a entender la verdadera dimensión que tiene lo que acaba de aprobarse en diputados, por supuesto sin el apoyo
ni siquiera la discusión en contra de la Cámara, de los diputados de los partidos de oposición que ayer le batearon, le tumbaron su reforma eléctrica al presidente de la República. Gracias, Gonzalo, que te vaya muy bien y muy buenas noches. Claro que sí, Pepe, un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Muchas gracias, Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Permítanos una pausa breve, muy breve, volvemos con usted enseguida. Tenemos el parte de guerra con José Luis Arévalo. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Tenemos el parte de guerra correspondiente al día 54, después de la invasión que comenzó, usted lo recuerda, el 24 de febrero pasado. Hoy Ucrania denunció una nueva gran ofensiva rusa en el este del país, en la región de la cuenca del Donbass, mientras continúan los ataques de la artillería rusa en las ciudades del noreste, además del asedio a Mariupol en el mar de Azov. Moscú asegura haber tomado ya el control casi total. Mariupol, la ciudad portuaria en el sureste de Ucrania, enfrenta una situación extremadamente difícil, pero las fuerzas rusas aún no han tomado el control total de la ciudad, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motosyank, y en conferencia de prensa dijo que los bombardeos de aviones militares rusos habían aumentado en los últimos días en más del 50% y que la infraestructura de Ucrania había recibido un aumento de los objetivos. Mariupol albergaba a 400.000 personas antes de la invasión rusa y ha estado sitiada por estas tropas y bajo constante bombardeo durante más de 51 días. La ciudad se ha reducido a escombros mientras se estima que miles de civiles han muerto y decenas de miles siguen atrapados en la ciudad. Esto en Mariupol, en Kharkov. 18 personas murieron. Más de 100 han resultado lesionadas en los bombardeos de los últimos 4 días. Estamos en el centro de Kharkov, una de las zonas comerciales y residenciales que ha sido bombardeada en las últimas horas por las fuerzas rusas que rodean la ciudad. A nuestro alrededor vemos la devastación dejada por estos ataques. Aquí se han registrado varias víctimas mortales y numerosos heridos. Es la prueba de que los bombardeos rusos siguen afectando a los civiles. Se han intensificado los ataques en las últimas horas, no solo aquí en Kharkov, sino también en otras zonas en todo el frente oriental. Las autoridades prorrusas independentistas del Donbass han anunciado que ha comenzado la campaña final, la ofensiva final, para hacerse con el control de toda esta región por parte de las fuerzas rusas y se está combatiendo intensamente. Y también se reportan cuando menos 7 muertos por bombardeos rusos en las últimas horas en la ciudad de Leópolis. Enormes columnas de humo negro y espeso cubrían varios puntos de Leópolis este lunes después de un bombardeo ruso. Según el responsable regional militar de la zona, 4 misiles han impactado en esta ciudad. Al menos 7 personas han muerto, según el alcalde. Hoy en día no hay lugares seguros o inseguros en Ucrania. En todos se está igual. El enemigo es cada vez más violento y los ataques a lugares civiles se intensificarán. Es lo que vemos en las ciudades del este de Ucrania. 3 misiles impactaron en infraestructuras militares y otro contra un objetivo civil, según ha añadido el alcalde a través de Telegram. Este ha apuntado que otras 11 personas han resultado heridas, entre ellas un niño. José Luis Arévalo tiene más información de este reporte de guerra. Lo que no sé es el éxodo de miles y miles de personas que están abandonando Ucrania. En 54 días de guerra ya son más de 4 millones de personas las que han abandonado el país ucraniano. Esto según un recuento de Naciones Unidas, un éxodo tan rápido que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
La invasión de Rusia sobre Ucrania ha provocado uno de los mayores éxodos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 4 millones los refugiados ucranianos que han huido de la guerra y la inmensa mayoría cruzan hacia Polonia, país vecino, miembro de la Unión Europea, y donde miles de voluntarios trabajan junto con las organizaciones humanitarias para asistir y coordinar la llegada de refugiados. Adam Basovic es coordinador de voluntarios polacos en una escuela local que acoge refugiados ucranianos en Przemyśl, Polonia, y explicó a La Voz de América por qué es tan importante establecer una organización en estos procesos. La gente llegaba en diferentes condiciones. Estoy hablando del estado mental, encerrado en ellos mismos. No sabían qué hacer antes de que existiera un centro como este, donde podemos cuidarlos un poco. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Mientras tanto, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin condecoró a la brigada militar acusada de haber matado a cientos de civiles en la localidad ucraniana de Bucha, esto a las afueras de Kiev. El mandatario alabó el heroísmo y el valor de la 64ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas rusas, que por decreto recibieron el título honorífico de guardia. Más tarde, en una reunión con integrantes de su gobierno, afirmó que ha fracasado la guerra relámpago que emprendieron los países occidentales con las sanciones contra su economía. El presidente de Rusia asegura que la economía rusa se estabiliza. Vladimir Putin ha señalado que ahora los precios se están normalizando. El último dato de inflación de Rusia es el de que esta se disparó al 17,5% en términos interanuales en un mes y medio. Además, Putin señala que el desempleo sigue siendo relativamente bajo, pero sin ofrecer nuevos datos de marzo, mes en el que cientos de empresas internacionales suspendieron su actividad. El principal factor negativo para la economía en los últimos años ha sido la presión de las sanciones, una presión más de los países occidentales. Pero la estrategia de la guerra relámpago económica ha fracasado. Además, las sanciones no han resultado en vano para los propios iniciadores. Me refiero al crecimiento de la inflación y el desempleo, al deterioro de la dinámica económica de Estados Unidos y los países de Europa, al descenso del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de sus ahorros. Finalmente, el día de hoy, Ucrania entregó el formulario con el que pretende ser reconocido como un país aspirante a ingresar a la Unión Europea. Con ello se siguieron los pasos y plazos marcados por la presidenta del órgano ejecutivo comunitario de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La entrega del formulario la formalizó el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una reunión con el embajador europeo en su país, Mati Masikas. Y ayer domingo el Papa Francisco afirmó que el mundo está celebrando una Pascua de guerra y pidió la paz en Ucrania, que dijo ha sido arrastrada a una guerra cruel y sin sentido. El Papa advirtió que se ha visto demasiada sangre, demasiada violencia y todos los corazones se han llenado de miedo y angustia. El domingo de Pascua, el Papa Francisco dijo que Jesús, el vencedor sobre el pecado, el miedo y la muerte, llamó al mundo a no rendirse al mal y la violencia e hizo un llamado apasionado por el fin de la guerra en Ucrania e instó a los fieles a apelar por la paz y el fin de la crueldad y la destrucción sin sentido. Para las multitudes, esta Pascua fue una verdadera resurrección después de 2 años de pandemia que paralizaron los eventos de Semana Santa, y el Papa Francisco hizo un fuerte llamado a la paz en lo que llamó esta Pascua de guerra. Hoy, más que nunca, escuchamos resonar el anuncio pascual tan querido por el Oriente cristiano. Cristo ha resucitado verdaderamente. Hoy más que nunca lo necesitamos, al final de una cuaresma que se ha hecho interminable. Hasta aquí por el momento el parte de guerra por la invasión rusa en Ucrania, y después del corte, el cristalazo, Rafael Cardona, claro, periodista, y también los demonios que andan sueltos, muy sueltos, según opinión de Carlos Marín, también periodista. Luego de corte. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Todas las noticias, todas las voces. Para Morena, los demonios se soltaron ayer en San Lázaro. Espantaban en la noche y no eran fantasmas. Estamos con Carlos Marín. Los demonios, Carlos, se soltaron y quien los parara. Y para los partidos de oposición a Morena y aliados, pues los demonios
también estaban muy sueltos y lograron ellos amarrarlos para evitar que anduvieran espantando allá a los incautos y a los ingenuos. ¿Cómo leíste todo esto, Carlos, de lo ocurrido en esta sesión, sin duda histórica, porque fue la primera vez que le dan para atrás a una iniciativa presidencial de cambio constitucional? Buenas noches. Pepe, buenas noches a la audiencia. Creo que un primer punto a resaltar aquí es que lo sucedido con la abortada o la derrotada iniciativa de contrarreforma eléctrica es un palo muy, muy merecido por el presidente de la República y su llamada Cuarta Transformación. Engañaron, tergiversaron, manipularon tanto con esta contrarreforma, como se puede constatar repasando las declaraciones que dieron, por ejemplo, esas pobres personas que se instalaron a las afueras de San Lázaro durante todo o buena parte del domingo y que no tenían la menor idea de a qué iban, pero que llevaban letreros respondiendo a las clientelas políticas, que sí de la delegación o alcaldía Tlalpan, que sí iban por Morena, y en sus declaraciones no sabían a qué iban. Inclusive hubo un muchacho, me dio pena, que le dijeron qué estaba haciendo ahí, le preguntaron y dijo: a ver, espéreme tantito, le voy a preguntar a mi mamá. Y buena parte de ese plantón estaba compuesto por personas, le llaman de la tercera edad, que tú sabes que son los que más votaron, por ejemplo, en la revocación de mandato por los apoyos económicos que les da la Cuarta Transformación, y que para muchos conocedores de esto no se trata más que de dádivas o sobornos a cambio de apoyos políticos. Digo que engañaron porque inclusive contaron el cuento chino de que la autogeneración de energía había sido una imposición de la reforma eléctrica en el peñanietismo, la reforma de 2013, siendo que la autogeneración de energía proviene desde 1994, Pepe. Fíjate el engaño. Y nunca pudieron ni supieron responder de dónde sacaban ese cuento chino de que las tarifas eléctricas bajarían de monto con esta contrarreforma. Bueno, se decía que sería el domingo la resurrección de la contrarreforma López Obradorista, pero por lo que vimos fue más bien la resurrección del bloque opositor, al que quién sabe por qué el presidente le dijo hoy que era un grupo de legisladores, pues un grupo que tiene como el 44-46% de los escaños en la Cámara de Diputados. No es un grupo, es la oposición que respondió en bloque y dijo no a una contrarreforma esencialmente regresiva y sustentada en una campaña de mentiras. Luego me llama la atención que el presidente López Obrador diga que, y lo había dicho que como una especie de plan B, tenía la intención de enviar lo que ya está en la Cámara de Diputados, su propuesta de cambios a la ley minera, para algo que quién sabe quién le dijo que sería la nacionalización del litio. No, pues el litio pertenece a la nación, Pepe, como todo lo que está en el subsuelo del territorio nacional, como es el petróleo y, por cierto, también en el espacio aéreo de la República. Por eso el Estado concesiona la explotación de minas de cobre, de plata, de oro, de lo que quieras.
En este caso, el presidente lo que quiere decir es que el gobierno mexicano será el único que explote los yacimientos de litio, pero no puede decir que se va a nacionalizar lo que ya pertenece a la nación, como el espacio aéreo que se concesiona, por ejemplo, a las empresas de radiodifusión o la televisión, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede nacionalizar lo que ya es de la nación. Mal asesorado, mal expuesto el asunto, y luego la barbaridad esta que sí es pues muy de risa loca, de acusar de traición a México, a un grupo, vota casi la mitad de la Cámara de Diputados, que simplemente no se fue con las patrañas que se manejaron para imponer una reforma sustancialmente regresiva que haría de la Comisión Federal de Electricidad un monopolio decisorio de qué tipo de energía y a qué precios los consumimos los mexicanos. Entonces, pues es una derrota que creo que vale la pena celebrar, porque lo que queda a salvo es la competencia entre quienes brinden un mejor servicio y con un empleo de tecnología limpia, le llaman, sí, para no estar ensuciando más el ambiente, el entorno de la nación. Pues mensaje político también queda muy claro respecto a lo que va a capitalizar uno y otro bando, uno y otro grupo, como le llama el presidente, con vistas a las inminentes elecciones, por lo pronto en 6 estados de la República, donde cada grupo, la coalición tratará de sacar ventaja, igual que Morena tratará de exhibir a los que considera traidores a México, lo cual me parece una exageración en un debate parlamentario serio. Pues qué bueno, enhorabuena que todavía podamos discutir justamente las ideas, confrontarlas y no las descalificaciones. Y también, Pepe, creo que queda perfilada la derrota de la intención de exterminar al Instituto Nacional Electoral, porque una reforma regresiva como la que se pretende también en el terreno político no pasará por los 2/3 necesarios del Congreso de la Unión. Gracias, Carlos. Eso lo iremos viendo pronto, muy pronto. Que estés bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Amarró a los demonios que andaban sueltos el periodista Carlos Marín. También está Rafael Cardona en otra parte del estudio. Mucho tendrá que mirar a través de su cristalazo respecto a lo ocurrido allá en San Lázaro durante prácticamente mediodía. Es decir, más de 11 horas, casi 12 horas, hasta que a las 10 de la noche y minutos, casi 10:30 de la noche, ya finalmente se hizo el conteo, después de haber hablado no sé cuántos, 70 legisladores y legisladoras de las distintas fuerzas políticas ahí representadas. Se hizo el conteo y pues no le salieron las cuentas a Morena y aliados, y por lo tanto se desecha la iniciativa presidencial. Rafael, estamos contigo también. Adelante, pero permítenos primero una pausa muy breve para regresar con más calma contigo. Sí, Pepe. Su opinión es importante. Comuníquese al 55 5166 3403. En Twitter, @José Cárdenas 1 o en Facebook, José Cárdenas. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues sí, ayer los partidos de oposición a Morena y aliados le dieron un cristalazo a los que
comitiva presidencial, Rafael Cardona. ¿Cómo te va? ¿Cómo la viste? Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti, saludarlos a todos. Pues, Pepe, yo no sé si por profesionalismo, por masoquismo o por inercia, pero ayer estuve casi todo el día en San Lázaro y escuché tantas cosas de las que no quisiera guardar memoria, pero escuché algo muy importante a lo que pocos se han referido en los comentarios sobre lo que pasó ayer allí en la Cámara de Diputados. Y es el aspecto internacional de lo que esta reforma abortada ahora significaba para México. Y que tiene mucho que ver con la patria, con la soberanía y con la traición a México. El señor Guajardo, Ildefonso Guajardo, que fue el negociador inicial del TEMEC, dio una explicación muy interesante sobre lo que significa el Tratado de Libre Comercio en materia energética. Y comentó en una parte de su discurso, que fue uno de los pocos discursos que no estuvo lleno de insultos y gritos y oratoria de plazuela, dijo algo que el señor Seade, que fue quien continuó las negociaciones ya en nombre de este gobierno, porque Guajardo las empezó en tiempo de Peña Nieto, y en las cuales Seade decía que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometía en los Estados Unidos a no modificar el marco reglamentario de la industria eléctrica. Claro, eso no fue bien recibido por la gente de Morena, intentaron sabotearlo, le gritaron, en fin, todo lo que se suele hacer en estos casos. Pero lo importante, Pepe, es darse cuenta de que los tratados internacionales, como el TEMEC, tienen en este país el mismo rango de obligatoriedad jurídica que tiene la Constitución General de la República. Entonces, defender lo que México ha firmado en un tratado es también defender a la Constitución en una de sus dos vertientes de obligación jurídica. Entonces, defender los compromisos que México tiene en el extranjero no es de ninguna manera una traición nacional. Traicionar a México es empujarlo al incumplimiento de sus compromisos trinacionales, como en este caso de lo que el tratado impone, obliga y responsabiliza a México. Entonces, Pepe, yo creo que hay cosas sumamente tristes en todo lo que vimos. Y es muy triste que al amparo de una ideología de cartón piedra como tiene la 4T en algunos de sus principales aspectos, se juegue con los conceptos como la soberanía, el honor nacional, la defensa de la patria y la patria misma. Hace muchos años, cuando el macartismo empujaba a los Estados Unidos a una época de limitación de la libertad en la creación y se cebaban las expresiones artísticas y culturales, y principalmente en la cinematografía, todos los macartistas alababan su conducta de censores invocando a la patria. Y Dashiell Hammett, que fue uno de los damnificados por esta ley tan absurda, dijo una frase que hoy deberíamos recordar todos los mexicanos: la patria es el último recurso de los canallas. Cuando no se tienen argumentos, se invoca a la patria. Y bueno, hay muchas formas de invocar a la patria, hasta con canciones de Rubén Blades. Pero yo prefiero recordar aquella vieja frase mexicana sobre la patria y decirles a quienes la invocan en vano que recuerden a López Velarde, porque alguna vez nuestra patria será impecable y diamantina. Esperemos. Gracias Rafael, muy buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa breve, regresaremos en un momento más con información. Iremos a Monterrey con Ray Elizalde, porque están buscando desde hace 10 días a la joven Devani. Se está buscando ya no solamente en Nuevo León. En un momento los detalles.
Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas. En el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Información relacionada a lo que está pasando en Nuevo León con la búsqueda de la joven Devani, que ya es a nivel nacional, por cierto. La fiscalía mostró videos a la familia donde se ve a la jovencita minutos después de la última foto que se tiene de ella. Vamos a Nuevo León, ahí está Raimundo Lizalde con el reporte. Raimundo, ¿cómo va esto? Muy buenas tardes, José Luis, Pepe, les saludo desde Nuevo León. Bueno, informarles que continúa la custodia policial en esta empresa Alcosa, esta empresa transportista. Desde poco después de las 2 de la tarde se registró este despliegue policial donde se monta un perímetro por parte de elementos de Fuerza Civil y se tiene bajo custodia esta empresa y bueno, varias cuadras a la redonda por personal también de la Agencia Estatal de Investigaciones. Luego del hallazgo de estos videos, que hay que decirlo, fueron entregados 7 días después de que se solicitaron, pues bueno, se comprobó que esta joven Devani Susana, de 18 años, había ingresado. No se tiene el video de cuando sale, a pesar de que ya se tiene el cerco policial y que al interior hay personal del Instituto de Criminalística. Todavía la Fiscalía no da detalles de qué fue localizada, qué pista, qué indicio, José Luis. Oye, por cierto, eso en el caso de Devani, pero también ya vincularon a proceso al presunto feminicida de la niña María Fernanda, ¿verdad? Así es, fue vinculado a proceso Raúl Alfredo N., de 26 años de edad. Esta persona fue vinculado a proceso por desaparición y por feminicidio. Él va a llevar su proceso legal tras las celdas del penal número 2 del municipio de Apodaca. Recordemos que fue este 3 de diciembre del 2022, de abril del 2022, que fuera localizada sin vida hasta el 7 de abril esta joven en una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa. Este hombre fue capturado un par de días después en el vecino estado de Coahuila. Ya se vinculó a proceso y bueno, a esperar lo que determinan las autoridades. Por el momento ya fue vinculado por el delito de feminicidio y desaparición. Lamentablemente esta joven está fallecida. Vaya. Raimundo, te mando un abrazo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto allá en Nuevo León. Vamos a la Ciudad de México porque ve lo que sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón. Una familia cayó con su automóvil 40 metros en una obra profunda. Esto, como le digo, en Álvaro Obregón. Fallecieron 2 mujeres. Juan Antonio Jiménez tiene el reporte. ¿Qué es lo que pasó, Juan Antonio? Adelante. Gracias, José Luis. 2 personas perdieron la vida y 2 más resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban cayó 40 metros hacia una construcción en Periférico Sur y la Calzada de las Águilas en la colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la unidad de lujo habría perdido el control, lo cual ocasionó que se impactara sobre el muro metálico de protección y este derribó debido a la fuerza del impacto, provocando así la caída de la familia a la obra. Al interior de la camioneta viajaban 4 personas, incluida la mujer adulta y su hija de aproximadamente 6 años, quienes perdieron la vida en el lugar después de que el vehículo cayera en el sitio y quedara volcado sobre el toldo. Las otras 2 jóvenes de entre 13 y 17 años fueron llevadas al Hospital Pediátrico de Legaria para su atención médica. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el lugar para que personal de rescate realizara las diligencias, mientras que ya peritos de la Fiscalía Capitalina comenzaron a buscar los indicios para que puedan ser integrados en la carpeta de investigación, la cual ya se inició para deslindar responsabilidades. Ese es el reporte que les tengo, José. Terrible, Juan Antonio. Y por cierto, aprovechado que te tengo en la línea, detuvieron al michoacano, ¿verdad? El michoacano, este reo fugado de un penal. Así es, este lunes fue aprendido en la Ciudad de México José Artemio Maldonado Mejía, alias el Michoacano o el Rabias, líder del grupo delictivo Pueblos Unidos en Michoacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que esta persona fue asegurada en la calle de Arcos de Belén, esquina con Luis Moya, en la colonia de los Doctores, junto con su hermano y colaborador Gerardo Maldonado, mejor conocido como el Shrek, quien cuenta con una orden de aprehensión por secuestro en Puebla. Gerardo es el líder de un grupo delictivo conocido como los Cemes, de
dedicado a los delitos de secuestro, narcomenudeo, tráfico de personas y robo de hidrocarburos en los estados de Baja California, Michoacán, Querétaro e Hidalgo, y cuenta con esta orden de aprehensión, mientras que el michoacano se encontraba prófugo luego de su evasión del penal de Tula de Allende en Hidalgo, junto con 8 reos más el pasado 1 de diciembre del 2021, tras la detonación de 4 carros bomba. Se tiene conocimiento que el michoacano ya había retomado sus actividades delictivas, presuntamente liderando células del grupo criminal con pugnas en contra del cártel Jalisco Nueva Generación por el control territorial, generando así escenarios de violencia. Es el reporte, José Luis. Te lo agradezco, Juan Antonio, te mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va el tema de Tultepec, de esta familia que fue asesinada? El reporte lo tiene Leopoldo Espejel. Cuéntanos, Polo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, estos 8 sujetos que fueron detenidos el pasado fin de semana, integrantes de la banda de los Riquis, están señalados de haber ejecutado a 8 integrantes de una familia allá en la colonia La Cañada, en Tultepec, entre ellos 4 menores de edad. Este sujeto, Ricky Ángel, quien presuntamente lidera este grupo, tiene su centro de operación en los municipios de Zumpango, de Tultepec, así como de Tecámac, Melchor Ocampo y Cuautitlán, presuntamente dedicado al narcomenudeo, homicidio y robo con violencia. Él habría ordenado la ejecución de uno de los integrantes de esta familia. Sin embargo, hoy se sabe que estos sujetos, la mayoría menores de edad detenidos ya, Pepe, pues iban bajo el influjo de las drogas y simplemente ejecutaron a toda la familia, incluso con el tiro de gracia. El próximo jueves se hará la audiencia inicial. Estas personas fueron ingresadas al penal de Jilotepec, una de sus cómplices al penal de Santiaguito. Se busca al suegro de este sujeto y también estaría relacionada su esposa. Lo que tenemos al momento, Pepe. Vaya caso. Gracias, Leopoldo, te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches. Así las cosas, querido tocayo José Cárdenas. Terminamos. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.